rancita, mexiculones? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Vic Villa y muchísimas gracias por haber dado clic en este video. Y amigos, tenemos que hacer una pequeña reflexión que digamos que será una versión corta de Por el amor de Cruyff. Ya el fin de semana estaremos viendo un episodio más largo de esta sección que hemos estado haciendo para el canal, en la que opinamos de varios temas, pero en esta ocasión me quiero centrar a hablar de la selección mexicana especialmente. No vamos a hacerlo tan largo, simplemente una pequeña reflexión de lo que nos deja la fecha FIFA, pero no solo la fecha FIFA en sí, sino de algo que he estado dándome cuenta ya hace tiempo, y creo que la mayoría de ustedes, y es que quisiera preguntarles qué piensan al respecto, y yo también aquí les daré mi opinión, de que es la primera ocasión en la que genuinamente, o sea, digo, obviamente sabemos el nivel de la selección, sabemos hasta dónde pueden llegar, sabemos dentro de las carencias de la selección en qué cosas incluso nos permitimos ilusionarnos al respecto, pero después de ya mucho tiempo y viendo la generación que hay ahora, creo que no soy el único que ya tiene rato que no espera absolutamente nada de la selección mexicana. De hecho, creo que lo que más me ilusiona justamente es ver los jerseys de la selección mexicana, que suelen ser lo más bonito. Pero fuera de los jerseys que pueden haber, y a veces no son tan bonitos, este está muy chingón, pero los anteriores, la verdad, pues tal vez no son para todos los gustos o pueden dejar mucho que desear. Pero ya el nivel futbolístico es bastante bajón. Y además, justamente eso lleva a preguntarnos, ¿es la peor generación de futbolistas mexicanos de todo este siglo, por así decirlo? Porque recordemos que todavía en el siglo pasado, después de este Mundial de Italia 90, en el que México no clasifica, pues todavía había un poco de ilusión en lo que se podía hacer en los siguientes mundiales. El Mundial del 94, a mí no me tocó, sinceramente. Bueno, o sea, me tocó, yo ya estaba vivo, yo nací justamente en el año 90, en 1990, pero obviamente a los 4 años no era nada consciente todavía de nada, ¿no? Que justamente este es el año en el que el Barça se consagra en la Champions. Pero la verdad es que para mí no sé, o sea, a partir de que yo tuve conciencia de mí mismo y de lo que es el fútbol y empecé a disfrutar el fútbol, y ese primer mundial que vi en el 98, el de Francia 98, pues obviamente creo que todos vimos una progresión en las generaciones de la selección mexicana que nos invitaban a pensar que en algún momento podíamos aspirar a algo más. Siempre se habló del famoso quinto partido. Siempre se habló de esta ilusión de poder, pues tal vez no solo llegar al quinto partido, sino además que, imaginémonos cómo sería ver a la selección en semifinales. O hasta, imagínate, pelear por el título ya en una final, que parecía muy guajiro, pero aún así tú veías a la selección, veías a los jugadores, veías la generación de futbolistas que teníamos y decías, ok, es exageradamente poco probable, pero no es imposible. Obviamente este Mundial de Francia 98 nos dejó una generación increíble con ¿cómo se llama? Luis García, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Beto García Aspe, Carlos Hermosillo. Teníamos grandísimos futbolistas en este momento, Ramón Ramírez. Entonces, realmente tú veías a esa selección y veías destellos. Llega el año 99, se juega la Copa Confederaciones, incluso México la gana. Un primer título internacional realmente importante fuera de las Copas Oro que gana México ante una Brasil todopoderosa, una Brasil que cayó en la final de Francia 98 ante Francia justamente, pero que se consagraría en el 2002 como campeona del mundo y que ya contaba con grandísimas estrellas y que tenía Ronaldinho, Romario, Rivaldo. Era justo la gran Brasil de las 3 R's, tenía Roberto Carlos. Entonces tú veías esto y decías, ok, hay con qué. Pasan las generaciones, Mundial de 2002, y a pesar de que no se hace el gran papel, aún así siempre había esto, siempre era una selección mexicana que vencía
a uno que otro rival potente, por ejemplo, o hacía partidos impresionantes, como este partido ante Italia en el 2002, en el que Jared Borghetti mete uno de los mejores goles de cabeza en la historia de los mundiales y del fútbol. Siempre era esto, destellos, destellos, destellos. Llega Alemania 2006 y también siempre teníamos algún destellito, algún momento que nos hacía pensar. Y sí, siempre caíamos en octavos de final. Era caer en unos octavos de final, ya fuera contra Alemania, contra Estados Unidos, 2 veces contra Argentina. Pero siempre muriendo en la línea, ¿saben? Siempre, incluso la frase que mucho se quedó para el aficionado mexicano era: jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Pero era de madres, güey, tantito más, tantito más. En el 2010 también, en Sudáfrica, este partidazo que hace la selección ante Francia, con un Chicharito Hernández pletórico, básicamente hasta el paso de estafeta de Cuauhtémoc Blanco al Chicharito. La verdad es que a pesar de que incluso había años en los que la clasificación mundialista se complicaba, al momento del mundial la selección era otra. Pero, bueno, y no se diga de Brasil 2014. De hecho, creo que fue el momento en el que más nos llegamos a ilusionar, porque parecía que el partido se tenía ganado, y por este penal dudoso que hoy en día creo que el VAR sí marcaría como penal, pero que discutimos mucho si lo era o no. Una jugada en la que también Arjen Robben exagera demasiado, porque obviamente sabemos lo teatral, lo exagerado que era. O sea, nos quejamos de jugadores como Neymar, pero la verdad Arjen Robben es un jugador que nunca me cayó bien, porque también era un talento que se desperdiciaba en fingir y exagerar faltas. Pero aún así, estuvimos a nada, estuvimos a 5 minutos. Y en esos 5 minutos pudimos habernos de hecho enfrentado en cuartos de final ante una Costa Rica, a la que sí hizo un gran mundial. Que además, justamente, Costa Rica llegó a cuartos de final antes que México. Pero aún así había ilusión. Además de estas generaciones que ganaron los mundiales sub-17, el primero en Perú y el segundo aquí en México. De la primera generación justamente sale esta gran generación que en el 2014 ya estaba consagrada, con Giovanni Dos Santos, con Carlos Vela, que después ya no quiso jugar en la selección, pero era un grandísimo jugador. Todos estos jugadores que decías, wow, hay algo. Incluso el futbolista mexicano, a pesar de que no era la gran estrella de los equipos europeos, destacaba, era un jugador constante. Eran jugadores que llamaban la atención en otros países. Y de ahí se fue desinflando. Desinflando. Rusia 2018. Se hace un buen partido ante Alemania, con un muy buen gol de Chucky Lozano, pero nos complicamos solitos la vida en la clasificación. Dependimos de Corea del Sur para clasificar a la siguiente ronda. Y aún así volvimos a caer ante una Brasil en la que en esta ocasión sí, en los octavos de final, realmente no hubo nada que hacer contra Brasil. México ya estaba muy, muy descolorido. Y para el mundial anterior ya ni siquiera clasificamos a segunda ronda. Mal partido contra Argentina, mal partido contra Arabia Saudita, mal partido contra Polonia. Y poco a poco se van yendo estas grandes estrellas, empiezan a retirarse muchos de los jugadores, empiezan a irse estas figuras que nos hacían pensar que México podría llegar a algo. Cada vez vimos menos y vemos menos jugadores mexicanos en otros países, en ligas importantes brillando. Casi siempre son jugadores de banca, jugadores en equipos pequeños que nadie pela. Jugadores que, por ejemplo, como un Edson Álvarez, que pudiste ver jugar increíble y brillar en el Ajax, pero después pues simplemente no pasar sin pena ni gloria por ningún otro equipo. De repente en el West Ham haciendo buenos papeles, buenos roles, cosas algo interesantes, y luego terminar yéndose a un Fenerbahce en el que el proyecto fue tan mal hecho que se va para poder competir en la Champions y además para estar a las órdenes de Mourinho, y el equipo en el momento que él llega, sin poder jugar él obviamente, es eliminado de la Champions en fase previa y despiden a Mourinho, ¿no? Ver a jugadores como tal vez... ¿cómo se llama? Chaquito Jiménez, que sí será naturalizado, pero al final el tipo es mexicano,
que nos ilusionó su fichaje, decir, bueno, regresa un mexicano a un equipo grande, a un equipo de verdad de importancia, aunque el Milan no esté pasando por buenos años, pero es un equipo histórico. Y no tardó nada en perder la titularidad. Hoy en día empieza otra vez medio a ganarse poco a poco la confianza de Massimiliano Allegri, pero realmente no es su jugador predilecto. Él prefería tener a cualquier otro antes que a Jiménez. Un Raúl Jiménez que sí lo hace increíble en el Fulham, pero no es este que ilusionaba en el Wolverhampton y que además pensábamos que podía llegar a un equipo todavía más grande. No, simplemente se quedó en esos equipos de media tabla de la Premier League, que aún así es la Premier League, está bien, pero no más. Alexis Vega, que es un gran talento, que desperdició muchos años de su carrera, ha desperdiciado muchos años de su carrera en la fiesta, que hoy en día se tomó más en serio. Esa llegada al Toluca le hizo muy bien y es un jugadorazo, pero no se ve acompañado absolutamente por nadie en la selección. Y en la portería tenemos el drama incluso de un Memo Ochoa que está aferrado a que quiere romper un récord para jugar su sexto mundial junto a Cristiano Ronaldo y junto a Messi, pero sin ofrecer absolutamente nada en un equipo de Chipre. Y en la portería además pues tenemos un Malagón que en sus mejores años preferían tener a un Memo Ochoa que ya no daba nada, y hoy que ya Memo Ochoa está desfenestrado y tenemos a Malagón, pues Malagón está pasando por un momento también de bajón. No es el mejor Malagón que hemos visto, que aún así puede recuperar el nivel. Y por ejemplo un tal Arrangel que, perdón, pero sí, de hecho sí, la diferencia de Malagón tiene más juego de pies, pero no me da nada de confianza como protección en el arco, ¿no? Ya no tenemos a estos líderes, por ejemplo, en la defensa que llegó a tener México con Héctor Moreno o con el mismo Rafa Márquez, que nos indicaban así de que, bueno, podrá ser que México no sea un equipo muy ofensivo, pero tenés líderes en la defensa y grandes defensas que te contienen a las potencias internacionales. Ahora no. Y el problema de esta selección que me preocupa mucho es que con el Vasco Aguirre yo no he visto nada. Y desde hace mucho tiempo, pero es que al menos antes decías, bueno, México no es el gran equipo de ataque, pero defiende bien. Bueno, es que no somos un equipo muy imponente, pero complicamos a todo el mundo. Somos un equipo incómodo, somos un equipo que no es fácil de ganar y que incluso puede ganarle a las grandes potencias. Pero hoy en día yo veo una selección mexicana que no hace nada, que no juega a nada, una selección que tú los ves y de verdad le pregunto a cualquiera, como lo preguntaba con Xavi Hernández cuando estaba en el Barça, ¿a qué juega la selección mexicana? Porque pensamos que el Vasco Aguirre va a venir a resolver, y no se trata de correrlo, porque el problema es ese, cambiamos y cambiamos y cambiamos de entrenadores, no hay un proyecto, pero cuando llega alguien dices, es que también cómo se le va a tener continuidad a gente que no sabe hacer un proyecto. Porque sí, el Vasco Aguirre habrá tenido sus buenos años en el Osasuna, pero después también demostró que le falta mucha idea deportiva para competir en el fútbol de hoy en día. Antes sí podía tener este fútbol rocoso, defensivo, pero después ya sabemos que el fútbol hoy requiere muchas más funciones, y lo vemos con entrenadores como el Cholo o como el mismo Mourinho, que por algo Mourinho ya está hoy donde está, porque su fútbol empieza a ser caduco, porque el fútbol de destrucción poco a poco empieza a perder tanto el interés del público como su efectividad, porque cada vez hay más estrategias y más tácticas más dinámicas que hacen el fútbol, uno, más interesante, y dos, más potente, ¿no? Y lo vemos con entrenadores como Hansi Flick. Entonces, yo veo la selección y no sé a qué juegan. Yo no sé si la selección mexicana juega a atacar, juega a defender, juega a controlar, juega a ceder el balón, ¿juega a qué? Y en este parón FIFA lo vimos perfectamente. El partido contra Japón fue soporífero, pero para justamente remedio contra el insomnio. Y contra Corea del Sur se vio mejor la selección, y de hecho fue un partido muy interesante, muy entretenido, porque la verdad fue un partido muy entretenido. Pero, y además sabemos que tanto Japón como Corea del Sur son grandes rivales, son muy difíciles, pero siento que justamente hoy en día equipos como Japón y como Corea del Sur ya tomaron el lugar que antes tenía México internacionalmente. Ahora son ellos las selecciones complicadas, interesantes, que tal vez sabes que no van a ganar algo muy importante a nivel internacional. Ponle que en su continente sí, porque así como México siempre gana la Copa Oro, o casi siempre, porque además ya ni eso, a veces Estados Unidos domina a la selección mexicana mucho. Si hoy en día ya no, es porque también Estados Unidos no tuvo un buen proyecto. Y Estados Unidos y Canadá también son proyectos que tendremos que analizar, porque se están desinflando bastante justo a un año del Mundial, o menos de un año del Mundial. Pero justo, o sea, hoy ves a Corea del Sur y a Japón
Y son ese equipo que antes era México, el equipo incómodo, el equipo que podía dar una sorpresa, un campanazo y llegar lejos de forma inesperada y vencer a un gigante. Y que de repente va a caer ante otro gigante tal vez, pero que sabes que se va a esforzar. Y México hoy no es eso. Hoy México es un equipo que ya no infunde respeto. Porque no hay nada que respetar ahí. Sinceramente, este mundial lo voy a ver. Porque siempre los veo, porque me encanta, porque es el torneo más bonito del mundo en cuanto a fútbol. Pero creo que es la primera vez en la que realmente, por mucho que siempre digamos, es que me da igual la selección, pero cuando está el mundial, ahí estamos. Fuera de algunas excepciones, por ejemplo, Lalo así es. Pero yo siempre soy de que, bueno, vamos a ver, vamos a darles el beneficio de la duda e ilusionarnos una vez más y apoyar. Tal vez es parte del masoquismo mexicano y latinoamericano, pero ahí estamos. En este mundial realmente me da igual. O sea, no el mundial les digo, lo voy a seguir, voy a apoyar y voy a ver todo, pero realmente lo que pase con la selección me da igual. Es que no tengo nada de esperanzas. No me, no me genera nada, no siento que vaya a haber algo interesante que ver de la selección mexicana en este mundial. Porque esta selección no me ofrece nada. Ni en cuanto a espectáculo, ni deportivamente, ni nada. No hay un jugador a seguir fuera de justamente los Jiménez, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez y Alexis Vega. Pero realmente es que no hay más que ver. Y ellos tres no son tampoco lo suficiente para llevar a la selección a algo más importante. Y desgraciadamente nos pesó, ya nos pesó el pertenecer a la CONCACAF y ya nos pesó el conformismo de siempre tener caminos fáciles a finales continentales. Lo vemos justo cuando México compite o es invitado en una Copa América, en alguna Copa América, es que no hay nada que hacer, porque realmente ¿qué se puede hacer en una Copa América? No hay nada, es que realmente no hay nada que hacer en Copas América, no. Antes mínimo México podía llegar al menos a semifinales o a alguna final de Copa América. Porque decías, bueno, o sea, tal vez no aspiramos a ganarla, pero le vamos a complicar la vida a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, a Brasil, a Chile, cuando Chile también era un país, una selección importante. Pero hoy en día es que tú nos pones a Colombia, Venezuela y nos... Ellos son los que nos complican la vida. No, Colombia nos pasa por encima. Venezuela nos complica la vida, pero gravísimo y no dudes que más de una vez nos podría ganar si nos enfrentáramos a ellos. Y Brasil y Argentina, no se diga, están ellos a años luz de nosotros futbolísticamente. Así que, no sé, quiero leerlos porque me desilusiona mucho. O sea, lo estuve pensando en esta fecha FIFA, que sí vi los partidos de la selección, lo debo admitir, ya saben que yo no apoyo las fechas FIFA, pero yo dije, ya, me da igual, güey, no voy a hacer ningún cambio. Y caí en cuenta de eso. O sea, es que ya lo sabía, pero por fin lo aterricé. Y lo acepté esta idea de que posiblemente este próximo mundial, realmente lo que pase con la selección me da igual. Eso sí, como sabemos que lo más seguro sea una caída estrepitosa, al menos ya no me voy a decepcionar porque ya no espero nada de ellos. Pero no duden que pase como dijo Dewey en Malcolm. No espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Así que bueno, díganme qué piensan al respecto. Quiero leerlos. Y por el amor de Cruyff, esperemos que la selección reaccione y que el Vasco reaccione y que empiece a realmente intentar hacer que esta selección juegue algo, porque yo no veo absolutamente nada. Así que vamos a platicar y quiero saber qué piensan al respecto. También apoyen este canal suscribiéndose, por favor dejen un buen like, síganme en redes sociales. Nos vemos más adelante en próximos videos y recuerden al final, pues vamos a ver qué pasa. Siempre, viva México, todo. Pero tampoco voy a poner mis energías en algo que sé que no va a valer la pena, porque ya lo podemos anticipar, ni voy a malgastar otra desilusión en una selección que nos está demostrando que no merece ese esfuerzo de nuestra parte. Cámara, gentecita, nos vemos.